puesto que de acuerdo a ley, y es una ley del año 98, Electroperú pasó a ser objeto de acciones, el 87% de las acciones se pasaron al Fondo Consolidado de Reserva, que actualmente es administrado por la ONP. Entonces, en aquel momento, ante la situación caótica que existía respecto a la situación económica que vinculaba a los incrementos de los jubilados, lo que se hizo fue una suerte de fideicomiso y decir las utilidades de esta empresa Electroperú irán destinadas al incremento de las pensiones de los jubilados. Y eso está por ley. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos proyectos? Lo que hacen estos proyectos es que, de darse el caso de supuestamente beneficiar a estas 10.000 MIPES, y debo anotar 10.000 de cerca de 3 millones según las informaciones oficiales, es decir, a una escasísima minoría, un 0.3%, de darse ese caso, se estaría perjudicando nuevamente a los millones de jubilados. Esto, repito, se da porque el tema de electricidad implican contratos de suministro fijo que tiene que comprar Electroperú para el mercado libre y para el mercado regulado, y si se decide que muchos pasen al mercado libre, entonces Electroperú se quedaría con un stock sí o sí por ley y tendría que baratear ese stock. Entonces, el daño, según el MEF, sería de aproximadamente 52 millones de dólares mensuales, lo que nos da más de 600 millones anuales. Y no es la primera vez que ocurre esto. Ya en anteriores oportunidades, este Fondo Consolidado de Reserva y Perú han tenido pérdidas sustanciales justamente por la distorsión de precios. Este es un caso nuevo de distorsión de precios, solo que disfrazado con un supuesto apoyo a las MIPES. Bueno, en otras palabras, ¿quiénes son las MIPES? No son todas las MIPES. Y si quisieran ayudar, bueno, que ayuden a todos los peruanos que beneficien. ¿Por qué 10.000? Y 10.000 MIPES que consumen, según ellos, más de 50 kilovatios. ¿Qué significa? Medianas a grandes empresas. Entonces, no es tan cierto lo que están diciendo. Doctor Canelo, ¿eso qué significa? Sí. Doctor Canelo, ¿ello qué significaría? Que se intenta modificar la ley de generación eléctrica. ¿Eso es en efecto, en esencia es eso? Entendiendo que además que existe un fondo que va destinado precisamente para cumplir con el sistema pensionario. ¿Esto es así? Efectivamente, en simple es eso, modificar el actual sistema de la fijación de los precios para beneficiar supuestamente a no más de 10.000 en perjuicio de 4 millones de estados. Eso es. A ver, coméntenme, ¿quiénes están detrás de este proyecto o de estos 4 proyectos, doctor Canelo? Bueno, yo lo que quiero decir es que estos proyectos ya habían sido rechazados justamente por oposición de OTER, de PNAFU y de diversos organismos donde decían que esto es técnicamente conveniente, y además decían, el informe dice expresamente que con esto se perjudica a los jubilados, ¿no? Entonces, los que presentaron el proyecto inicial fueron García, César Combina, Jesús del Carmen Núñez y Germán Tacuri. Estos proyectos fueron rechazados justamente por los informes negativos de las instituciones que estoy mencionando. Sin embargo, sorpresivamente y lamentablemente, no ha pasado un año, porque eso fue rechazado en el 2021. En el mismo 2021, los congresistas Wilson Soto y Liz López
Hernando Guerra García nuevamente y Jorge Luis Flores Ancashi vuelven a presentar los proyectos exactamente en los mismos términos con diferentes palabras. Ahora, ¿qué intereses se mueven detrás de esto, doctor Canelo? Si bien es cierto, usted explica que dentro de la argumentación de los proyectos es para favorecer a 10.000 micro y pequeñas empresas, pero conociendo el universo de micro y pequeñas empresas en el Perú, resulta insignificante ciertamente. Pero, en honor a la verdad, ¿qué intereses se mueven? ¿Quiénes serían los beneficiados con estos proyectos? Bien, yo estimo que los beneficiados son grupos mercantilistas que lo que quieren es que Electroperú tenga un sobrestock y luego comprar rapazmente ese sobrestock y venderlo en el mercado libre ellos ya directamente. Porque lo que hace Electroperú es como que yo obligatoriamente comprar una cuota de sacos de trigo y resulta que ya no puedo vender al precio adecuado, entonces comienzan a acumularse. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un exceso de oferta, con lo cual tendrán que bajar los precios y ahí se generará la pérdida de Perú, porque estaría comprando por ley y generando electricidad a un costo mayor del que vende. Es absolutamente perjudicial, es capaz, es injusto contra Electroperú y en consecuencia contra el Fondo Consolidado de Reserva, la ONP que administra nuestros recursos y las utilidades que deberían ser o servir de incremento para los jubilados. ¿Quiénes se verían favorecidos? ¿Las distribuidoras? Bueno, aquellos que comiencen a comercializar en estas circunstancias, porque por ley Electroperú tiene que comprar necesariamente la producción de dos o más productoras de electricidad, porque así se diseñó la ley, es decir, hay un volumen fijo de compra y Electroperú tiene que revender a varias empresas que son empresas del Estado, a Distribus, a CEAL, a Electrocayán, a Dinelsa, a Electrosur, Electroeste, y estas no logran comprar esa producción, entonces se va a producir esta grave distorsión. En el momento, en la Comisión de Energía y Minas, ¿cómo está marchando este tema? ¿En qué situación se encuentra? La asociación, la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú se dio cuenta de esta circunstancia, no estábamos enterados. Observamos justamente el informe del mes y luego revisamos estos proyectos y nos dimos cuenta que era absolutamente perjudicial y el 15 de diciembre pedimos se nos conceda el uso de la palabra. El único organismo que ha presentado favorable a este proyecto, lógicamente, es la Sociedad Nacional de Industrias, donde están representados estos señores. Nosotros hemos sido convocados, lamentablemente, hasta en 2 oportunidades. Ayer mismo se ha frustrado el uso de la palabra, pero nos han vuelto a citar el día de hoy a las 3:30 de la tarde. Esto en realidad está en pleno debate, todavía no hay un dictamen de la comisión. Tengo entendido que ya hay un dictamen. Ya. Y el procedimiento es que luego esto pasa al pleno, si es que se aprobaría dicho dictamen. Bueno, efectivamente, esa sería la circunstancia y evidentemente de darse esto se perjudicaría tremendamente a los jubilados. Muy bien, doctor Raúl Canelo, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación. Vamos a estar siguiendo muy de cerca el tema, ¿no? Porque hay que ajustarse al marco legal, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Hay que entender que se trata justamente de una situación que favorece a miles y miles de pensionistas, el sistema pensionario. Y como lo explicaba el doctor Canelo, algo se mueve detrás de estos proyectos, ¿no? Hay un interés por encima, ¿no?, de una situación supuestamente de favorecer a pequeñas y microempresas, sino que el trasfondo sería otro, y esto es un comentario personal. Yo le agradezco